Vamos a comendarnos al Señor, que Él sea el que nos hable en esta tarde. Oremos. Señor, pues te damos muchas gracias porque tenemos esta oportunidad de compartir y quisiéramos, yo en lo personal, Señor, como tus siervos, Pablo y Bernabé, que predicaron con denuedo en esas ciudades de Licaonia, Señor, en donde lo hicieron con mucho ánimo. Y pues no todo fue, como leímos en la lectura, Señor, no todo fue beneficioso, no todo fue de mucho gusto, porque podemos ver que en un versículo dice que difícilmente pudieron evitar que fueran venerados como mensajeros de los dioses, y al siguiente versículo ya los querían apedrear. Señor, pues así somos los humanos, cambiantes, infieles, no tenemos palabra de cumplir, sino a veces lo hacemos de acuerdo a nuestra conveniencia. En tus manos nos ponemos en esta tarde, Señor. Queremos rogar que seas tú el que hables a través de tu palabra, Señor, y que sean palabras tuyas las que pronunciemos en esta tarde. En tus manos nos ponemos, rogando esto en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del agua. ¿Sabía usted que el negocio del agua en el mundo, hermanos, se ha convertido en un negociazo? En un negocio realmente importante, y por medio de esos negocios se cometen muchos atropellos, y normalmente los perjudicados es la gente pobre, porque a mucha gente sus mantos acuíferos, los mantos acuíferos de sus terrenos son perjudicados porque extraen mucha agua para embotellar. Ese es el negocio. A todo el mundo sucede lo mismo, hermanos. Los mantos acuíferos se están agotando. Vi un documental acerca de cómo los vecinos en el estado de Michoacán, los vecinos aledaños a, digamos, los sembradíos de aguacate. El aguacate requiere mucha agua para producir. Y, hermanos, entrevistaron a unas personas y estas personas comentaban que ellos ya no tenían agua ni siquiera para tomar. Ya no tenían agua para sus necesidades. Los pozos se secaron. Porque las grandes empresas, los grandes sembradíos de aguacate, en este caso, y no solamente aguacate, muchos otros sembradíos, y los que se dedican a embotellar el agua también, hermanos, han dejado la ruina a mucha gente. Y esto va a seguir. Aquí en Querétaro, hasta el momento, nosotros no hemos batallado con el agua. Hubo un tiempo que vivimos por la cruz, allá por el templo de la cruz, y allá no llegaba mucho el agua porque está en alto. Entonces, pues, el agua siempre tiende a ir a los lugares más bajos. Y allá batallamos un poco con escasez, pero no con la calidad del agua. Hermanos, hoy en día dicen que una gran mayoría de las colonias, sobre todo colonias nuevas, son surtidas aquí en Querétaro, son surtidas por el agua de la presa de Zimapán. La presa de Zimapán, hermanos, la alimenta principalmente un río muy contaminado. Muy contaminado. Todos los desechos de la Ciudad de México van a ese río, al río Lerma, que se divide una
y otra parte se va a través de la sierra hasta que se convierte en el río Montezuma, que divide el estado de Querétaro y el estado de Hidalgo. Ese río sirve de límite. La presa de Zimapán está precisamente en las montañas y ya está muy contaminada. La gente de aquí de Querétaro ahora está usando ese tipo de aguas tratadas, pero siguen estando contaminadas. No son aguas claras, son aguas turbias, amarillentas. En el Distrito Federal, en la Ciudad de México, allá es el pan de todos los días. Cuando tienen agua, tienen de esa agua. Usted ha visto en la televisión cómo abren la llave, no sale agua clara, no sale agua mucho menos potable. Entonces, el agua, hermanos, el agua se ha convertido en un elemento realmente importante. Y pues no solamente en estos días, sino el agua ha sido algo importante para toda la humanidad. Y yo quiero hablarles de la importancia del agua en el Medio Oriente, sobre todo en Palestina. Es un lugar más seco que aquí. Allá llueve pocos días al año, entonces se dificulta conseguir agua para beber, agua potable. Y la gente que vivió estamos hablando desde hace aproximadamente unos 8,000 años, que ha vivido en esas regiones, pues ha usado diferentes tipos de agua. Por ejemplo, el río Jordán, que es un río que siempre lleva agua, ese río siempre ha llevado agua. Entonces, la gente de esa región ha usado para tomar el agua del río Jordán. Más al norte, en Siria, el río Orontes es un río que pasa por Damasco y también es un río perenne, quiere decir es un río que siempre lleva agua y también lo han usado mucho. Y si usted se da cuenta, en las ciudades de Europa han sido edificadas esas ciudades a las orillas de los ríos. Por ejemplo, tenemos el caso de París. La ciudad comenzó a ser construida a orillas del río Sena. Y para no entretenernos más, por todas las ciudades importantes pasa un río. En Roma, el río Tíber, en Londres, otro río, y así podemos pasarnos toda la noche hablando de las ciudades europeas. Pero eso no es nuestro tema. Nuestro tema decía entonces que en Palestina tomaban agua de río. También se llamaba a otro tipo de agua de cisterna. Y quiero decirles que no es como aquí, que usted cava una cisterna, le pone de cemento y todo, y la llena y es agua limpia, podríamos llamarla así. Allá no, hermanos. Allá las cisternas se cavaban en la tierra. La tierra de Palestina es una tierra calcárea, no es muy fuerte, ni siquiera llega cantera. La cantera que se da aquí en la cañada es una tierra más fuerte. Allá la tierra es más dura, la tierra no es tierra negra, casi toda es tierra calcárea. Y cavaban hacer hoyos y dejaban solamente una entrada como de, no sé, a lo mejor 1 metro, pero se metía la gente y seguían cavando a los alrededores por abajo y hacían una especie de olla. Esas cisternas se llenaban con el agua de la lluvia. Cuando llovía, se llenaban ahí llegaba el torrente, los arroyos llegaban ahí, se llenaban, y la gente dejaba que el agua se reposara, y toda la tierra se quedaba abajo, el lodo, y el agua ya se podía beber. Utilizaron mucho este tipo de cisternas en Palestina.
También usaron los pozos cerca de los ríos. Cerca de un río, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahorita, en Tuxpan, Veracruz, casi todas las gentes, hermanos, casi todas las gentes, aún a una distancia del río, como podemos hablar de hasta 1 o 2 kilómetros, usted escarba y a 5 o 6 metros hay agua. ¿Por qué? Porque el río está cerca. El río está cerca y toda el agua bueno, no toda, mucha del agua se transmina y mucha gente tiene agua potable. No para beber, pero sí para lavar trastes, bañarse, todo eso, un agua muy usada. También allá en Palestina, cerca de los ríos, tenían ese tipo de pozos. Había otros pozos más profundos. Esos pozos, la Biblia les llama pozos de aguas vivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente escarbaba hasta encontrar un agua o un río subterráneo. Entonces, esos pozos siempre tenían agua. Esa agua sí era totalmente potable, porque pues la bebían, porque estaba purificada por muchos kilómetros de piedras, de tierra. Entonces, esos pozos eran más profundos, pero también les decía, se les llamaban pozos de aguas vivas. No sé si usted lo ha visto en la Biblia. Y también obviamente había manantiales entre las montañas, había manantiales de los cuales fluía el agua, pero normalmente esa agua nada más cuando, después de las lluvias, es cuando brota por ahí. Estoy seguro que usted ha leído también y recuerda que en una ocasión el rey David dijo, refiriéndose a Dios, que quién le diera a beber agua del pozo de Belén. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Y recuerden que uno de sus soldados fue hasta Belén. Él estaba en Jerusalén y cuando era como, se tenía que caminar, haga usted de cuenta, de aquí hasta el pueblito. Un poco más todavía. Como de aquí a Balvanera, más o menos, en distancia. Y uno de los soldados fue, y hermano, le trajo una vasija con agua del pozo de Belén. En la Biblia no lo dice, pero seguramente ese pozo era de aguas vivas. ¿Y saben por qué? Porque el sabor es diferente. El sabor del agua del pozo es diferente. Tan así, hermanos, que cuando nosotros llegamos a Tuxpan, el agua nos salía feo. Agua purificada, Yo me quería tomar agua y casi no como mucha agua, mejor coca. Pero, hermano, pero ¿sabe qué hacía cuando me sentía así como cuando uno no tiene ningún sabor en la boca? Dije, ahorita me voy a echar una calentada. Iba a la tienda y le decía, dame una lata de coca bien fría. Y agarraba y la abría. Ay, disfrutaba bien, digo, diferente totalmente a las Coca-Colas embotelladas en Tampico. Porque el agua de Tampico también proviene del río Pánuco. Entonces, toda el agua de la costa, hermanos, sabe a río. No sabe como el agua de la montaña de aquí. Y yo estoy seguro, hermanos, que David por eso dijo, ¿quién me diera a tomar el agua del pozo de Belén? Sin embargo, cuando le trajeron el agua, él la derramó a Jehová. ¿Recuerdan ese pasaje?
no se la tomó, sino la derramó, ofreciéndole a Dios ese deseo tan vehemente que él tenía. Y eso a mí me da una idea de que el agua que normalmente tomamos, los de la costa, es muy diferente y sabe diferente a un agua de pozo profundo como las de aquí de Querétaro. Y no en todas las colonias, les decía yo que en muchas colonias están surgiendo y están siendo conectadas al sistema de Simapán. ¿Cómo le llaman aquí? El sistema acueducto, alguna cosa así. Y esa agua, imagínense lo que toma esa gente. Diferente a la que tomaba su hermano Denis allá hermano, el agua que salía es agua del pozo profundo, el agua que tenemos allá para uso común. Tenemos agua muy, muy rica, por cierto, porque es del pozo profundo. Bueno, fue mucha introducción, pero es importante. Esto, hermanos, que acabo de platicarles, es muy importante por los pasajes que estudiaremos en esta noche. Yo sé que todos los que están aquí están dispuestos a irnos a las 9 de la noche. Amén. Así que no voy a ver el dolor. Les invito, hermanos, a que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7. Evangelio de San Juan, capítulo 7. ¿Está por ahí, hermanos? Les voy a permitir leer una porción del capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos, dice Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. A veces a mí me llama la atención, hacer como que estoy aquí. Me llama la atención cómo el Señor Jesús trata con cierta dureza a sus hermanos. Pero también sus hermanos le agredían. Lo que dijeron al principio es: ve a Judea para que te muestres a los demás, para que creen en ti. Porque, dice Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y entonces, hermanos, el Señor dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Versículo 7. Y no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, o sea, de Galilea, de Nazaret, donde vivía la familia del Señor Jesús, y iban hasta Jerusalén a la fiesta. Dice aquí Juan que a la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero, aquí viene, noten ustedes ese Juan, esa énfasis que pone aquí. Pero
Subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina que es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Vamos a dejarlo allá, me pasé. Bien, el propósito es, hermanos, de que el Señor Jesús subió a Jerusalén a la mitad de la fiesta. A la mitad de la fiesta, ¿cuál fiesta? De los tabernáculos. Necesitamos saber acerca de esta fiesta, hermanos. ¿Qué conmemoraba esa fiesta? ¿Qué conmemoraban los israelitas con la fiesta de los tabernáculos? Vamos a ir, les voy a traer un poco al Antiguo Testamento. Aquí vamos a ir para que sepamos qué cosas conmemoraban. En Levítico 23, versículo 39. Levítico, después de Éxodo está Levítico. Levítico capítulo 23. Aquí habla acerca de las diferentes fiestas de Israel. Esa de las fiestas es bien interesante. A mí se me hacía engorroso a veces estudiar acerca de las fiestas, pero poco a poco le voy tomando sabor. Y la verdad es que me apasionó, me interesó bastante versículo 39 de Levítico 23. Y no es que no habla mi Biblia, no es que no encuentro. En esta Biblia es para predicar y tengo otra para estudiar. Aquella sí está más rápido, será más rápido. Pero tiene que ser igual, porque si no, después me confundo en decir que está de este lado o está del otro lado. Entonces tiene que ser igual la Biblia. En este caso, hermanos, versículo 39 nos dice de Levítico 23. Pero a los 15, hablando de las fiestas, las celebraciones, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Quiero detenerme tantito aquí, hermanos. La fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas más importantes, porque todo el pueblo asistía a Jerusalén en el tiempo del Señor Jesús. Todo el pueblo asistía y cortaban ramas de los árboles, o árboles frutales, palmeras, datileras, de todo ese tipo de árboles. Y hermanos, se hacían unas cabañas como casas de campaña. Hoy en día podemos compararlo con una casa de campaña. Hacían ese tipo de cabañas y 7 días se quedaban a dormir ahí. Las ponían en los terrados, en las azoteas de las casas, a veces en las plazas, en los atrios, en Jerusalén, donde iba a caber tantísima gente, hermanos. Había veces que a esas fiestas acudían cerca de 1 millón de personas que no vivían en Jerusalén. Entonces, había muchos visitantes y se quedaban en la calle, hacían sus caravanas y se quedaban en la calle. El séptimo mes no hace mucho frío todavía. Entonces era posible que se quedaran ahí. La fiesta de los tabernáculos, por eso se llama así, porque un tabernáculo es una tienda de campaña.
hasta el versículo 43, dice la palabra de Dios. Versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes, o sea, sus hijos, que en tabernáculos, dice el Señor, hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, era una conmemoración recordando la salida de Egipto, de cómo Dios los sustentó en el desierto, y los que iban a Jerusalén a celebrar esa fiesta estaban agradecidos con Dios, porque si Dios no los hubiera sustentado, ellos no estarían ahí, no habría pueblo. Y entonces, hermanos, dice en Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8, dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 8, en el versículo 2, Deuteronomio 8, versículo 2, dice, aquí está hablando Moisés. Bueno, Dios le dijo que hablara esto, y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Déjeme decirle que la primera generación que salió de Egipto ya había muerto. La primera generación, o sea, estos eran los hijos de aquellos que salieron de Egipto, porque recuerde que el Señor dijo, no van a entrar a la tierra prometida hasta pasados 40 años, para que muera toda esta generación de rebeldes y contumaces. Entonces los hijos de aquellos fueron a los que estaba dando Moisés. O sea, que estos muchachos llegaron al desierto siendo niños, se criaron en el desierto, vieron cómo Dios los sustentaba todos los días con maná. Dice la palabra de Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, fíjese aquí lo importante, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha echado en estos 40 años. Hermanos, milagrosamente podemos ver que Dios sustentó una población de casi 2 millones de personas, incluyendo niños y adultos, de la nada. Solamente por su palabra. ¿Usted cree que en el desierto había agua? ¿Usted cree que había látigas o había comida? No. Sin embargo, hermano, Dios lo sustentó en el desierto. Ese era el principal objetivo de la conmemoración de la fiesta de los tabernáculos. El pueblo estaba agradecido con Dios porque los había sustentado todo ese tiempo. Y que a veces qué malagradecidos somos su pueblo del Señor. Nos pesa a veces darle tiempo a Él para darle gracias. Y no queremos dar gracias. No, ¿qué van a decir? O nos da pena. Hermano, no le dé pena. No le dé pena dar gracias delante de quien sea. ¿Y sabe qué? Eso impresiona a mucha gente.
Oye, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, bien. Gracias a Dios estamos bien. Y se quedan pensando, este cuate o esta, para todo dice que gracias a Dios. Sí, así es, hermano. Gracias a Dios por ello. Porque si no fuera por Jesucristo ya no estuviéramos aquí. Y eso decían los judíos, los israelitas que iban a la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, también Dios nos sustentó con agua milagrosamente. Miren lo que dice Éxodo capítulo 17. Vamos a regresar aquí a Éxodo, hacia atrás. Éxodo 17, versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel, aquí sí son los papás, este es un relato histórico. En el otro es uno de los dos discursos de las dos predicaciones de Moisés a los hijos de estos. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Imagínense el predicamento de Moisés. Pues, ni que yo fuera Dios a haber dicho, para darles el agua que ustedes quieren. Muchos de los hermanos, muchos de los oasis que había en el desierto, algunos eran salones, o sea que tenían agua semisalada. No podían tomar esa agua. ¿No le dijeron a Moisés? En Egipto teníamos agua, en Egipto nos bañábamos en el río, comíamos esto, comíamos lo otro, y aquí estamos hartos del maná. A veces somos así, ¿verdad? Ya nos cansamos de comer frijolitos fritos con queso y una salsita y luego un bolillito y nos cansamos a veces. Señor, ¿por qué no me das pavos? ¿Por qué no me das somos igual que Israel. Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Si no hay agua, seguro me van a apedrear, dijo Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Se imagina el gran problema para Moisés? Y se enojó Moisés. Se enojó y golpeó 2 veces la peña. Y le dijo al Señor, pues por eso no vas a entrar a la tierra. Y murió Moisés del otro lado del Jordán, sobre el monte Pisga, y no entró a la tierra prometida. Sí la vio desde lejos, pero no entró. Hermanos, a veces nos podemos fastidiar y podemos decir cosas contra nuestro Dios, y nosotros podemos aprender de esto. Debe haber contentamiento en nuestras vidas, como que Dios dio a este
Bien, esto es la fiesta de los tabernáculos, conmemoraba estos hechos. Justificadamente, ¿no creen, hermano? Porque el pueblo que entendía todo esto, que sabía lo que conmemoraba esta fiesta, lo hacía de corazón. Y asistían a las reuniones. Les decía que a veces hasta 1 millón de personas se reunían en eso. Volviendo al pasaje inicial, donde sus hermanos del Señor Jesús le dijeron: sube a la fiesta para que te conozcan, para que vean todas las cosas que tú haces. El Señor Jesús aprovechaba mucho las circunstancias para enseñar. Aprovechó esa fiesta para enseñar algo. Y yo lo voy a llevar ahí en esta noche, hermanos, a Juan. Vamos a ir a Juan, otra vez, capítulo 7, para ver cómo el Señor Jesús aprovechó esta situación. En el capítulo 7 de Juan, versículo 37, Juan 7:37. ¿Ya está por ahí? Dice la palabra de Dios: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Entiendes ahora el concepto de agua viva? Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, nos relata Juan. Entonces, hermanos, ¿qué pasaba? ¿Por qué el Señor Jesús usó y se paró en el gran día de la fiesta? Porque el pueblo judío, a la fiesta de los tabernáculos, aparte de vivir en cabañas, de vivir en tejabanes, yo quiero que usted se ponga los zapatos de un peregrino. No había carretas, ni trenes, ni mucho menos aviones. Todos llegaban a Jerusalén caminando, cargando lo que ellos necesitaban. Muchos de ellos tenían familiares en Jerusalén y obviamente los alojaban en sus casas. Pero, hermanos, ¿había comida en abundancia como para todos? Yo creo que no. Se ponía, como por ejemplo, en días pasados, ustedes saben que la religión tradicional festeja el Día de la Candelaria. Y entonces, el Día de la Candelaria, mucha gente, hermanos, llega a la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Mucha gente. ¿Y sabes que un pan te lo dan a 20 pesos? Un pan, ya no un plato de carne con sopa, 20 pesos. Hermanos, en Jerusalén sucedía lo mismo. Batallaban porque no había lo suficiente, batallaban porque no había agua suficiente para todos, pasaban penalidades, pero ¿saben por qué? Porque ellos sabían que Dios los había sustentado en el desierto. Noten que ese pensamiento lo tenían aquí los israelitas, al menos los 8 días que pasaron ahí. Los judíos, o sea, los sacerdotes en este caso, habían agregado a esos 7 días, el gran día de la fiesta, o sea, al último día, habían agregado el derramar cántaros de agua sobre las escaleras del templo. Y tiraban mucha agua, hermanos. Eran tinajas que vaciaban y el agua bajaba por los escalones. Imagínense a los que les faltaba
impresionaba a la gente que veía aquello. Por eso el Señor Jesús se para al final de la fiesta y dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, haciendo alusión al agua. Haciendo alusión al agua. Que cuánta falta nos hace y que muchas veces la necesitamos para bañarnos. En la mañana me decía Henry que el agua estaba bien fría, pues en todos lados, y dale gracias a Dios porque hay agua. Porque quizás tú, hermano, que eres el más fuerte también, Cami, quizás ustedes van a ver la escasez del agua. Si es, a lo mejor nosotros no. Bueno, yo, pues no, definitivamente les voy a seguir disfrutando del agua, pero hermanos, el agua se va a escasear. Así como los judíos, los israelitas veían bajar el agua y se regocijaban, hermanos. Y dice el Señor, poniéndose en pie, digo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De qué agua está hablando, hermanos? ¿Está hablando del agua que está cayendo? No. Más adelante dice que el agua simboliza el Espíritu Santo. Y para ilustrar esto, vamos a ver aquí mismo en la palabra de Dios, hermanos, que el agua es útil. El agua fructifica. Ojalá que ustedes no batallen mucho con eso, pero déjenme ir a los libros de los Salmos, el Salmo 1. El Salmo 1 nos habla de cómo el agua fructifica. Dice el Salmo 1, versículo 3. Aquí eso está usando una ilustración del salmista de una persona, de un hombre, dice aquí, bienaventurado el varón. Y este varón bienaventurado que se deleita en la ley de Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo están, hermanos, ustedes que fueron a pescar el día de ayer? ¿Cómo están los árboles que están a la orilla de la presa? Secos. Siempre tienen hojas verdes. El creyente, hermanos, que tiene esa agua, que ha tomado, ha bebido esa agua, fructifica en todo tiempo. Así como esta ilustración que hace el salmista del bienaventurado que se deleita en la ley de Jehová porque bebe de esa agua. El agua que fructifica. Está hablando el Señor Jesús acerca de esa agua, el agua que satisface. Vamos a ir a Juan otra vez. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, del versículo 9 al versículo 15, dice la palabra de Dios. El versículo, desde el 7, vamos a ver. Vino una mujer de Samaria. Recuerda el pasaje aquí, hermanos, déjenme darle el contexto. El Señor tenía que pasar por Samaria, un lugar donde no querían a los judíos. Y al mediodía se paró el Señor, se sentó en el brocal del pozo. Y en eso, a mediodía, llega una samaritana con su cántaro. Déjeme decirle que ninguna mujer iba a sacar agua del pozo a mediodía. Pregúntese usted por qué la samaritana fue a sacar agua del pozo a mediodía. El Señor Jesús ya sabía por qué. Y dice,
Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, estamos hablando del mediodía, la hora de más calor. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, para entablar la conversación: dame de beber. Pues sus discípulos habían, vamos a saltarnos eso. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice Juan, el que escribe aquí, dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, se despreciaban. Más que nada, los judíos, hermanos, los habitantes de Jerusalén, despreciaban a los samaritanos porque ellos se habían mezclado con los pueblos a donde habían sido llevados. Entonces, cuando regresaron algunos, llegaron mezclados, su sangre ya no eran descendientes de Abraham solamente, sino ya se habían mezclado con mucha gente. Y habían sido idólatras y habían construido becerros de oro, los habían adorado y habían dicho que ellos tenían la verdad y no los que vivían en Judea. Total que era una cosa de tomarse en consideración porque no se querían ninguno a otro. Y el Señor le responde y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua ¿qué? Viva. Agua viva, hermanos, agua rica. Está hablando para aquella mujer pudiera deleitarse, ¿verdad? El pozo de Jacob, de donde sacaba agua la samaritana, era un pozo profundo. Era un pozo profundo. Y había que aventar una cubeta con no cubeta, un balde de madera o de cuero para sacar el agua. Y bien profundo. Y la samaritana le dice al Señor: ¡ah! ¿Y tú de dónde no vas a dar agua si ni siquiera traes un balde, una riata, nada? Pero el Señor Jesús lo hizo para entablar la conversación. Pero note usted lo que dice el Señor Jesucristo. La samaritana le dice: no tienes por qué sacarla. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso no eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del pozo, volverá a tener sed. Y dijo la samaritana: ¡ay, Señor! Yo quisiera que me dieras de esa agua. Noten lo que dice aquí en el siguiente versículo. El Señor Jesús le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y la mujer dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Déjeme decirle por qué la samaritana iba a mediodía a sacar agua del pozo. Todas las mujeres de ahí cerca iban en las tardes. Ya cuando el sol estaba cayendo, iban a traer el agua. Nunca iban temprano. La samaritana iba porque le daba vergüenza que la señalaran como una adúltera, que la señalaran como una pecadora, que la señalaran, pues, ¿y sabe por qué? Porque cuando el Señor le dice: ve, trae a tu marido, ella le dice: no tengo marido. Dice: bien dices, pero 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. ¿Se imagina la comidilla de todas las mujeres que iban a sacar el agua? Se la acababan ahí. Por eso iba a mediodía. ¿Cómo? ¿Qué nos indica, hermanos? ¿Qué nos indica el que una mujer haya tenido 5 maridos y el que tenga ahora no es su marido? ¿Qué nos
Déjeme ilustrarlo de esta manera. Yo tengo una hermana que yo no puedo decir que vive una vida frívola. Mi hermana tiene yo creo que casi a los 70 años. ¿Y sabes qué? Que se va a fiestas y que va a bailar y que va a todas esas cuestiones. ¿Y saben qué es lo que yo puedo ver? Que tiene un gran vacío en su corazón. Por eso busca todas esas cosas. Se ha casado, se casó con el padre de sus hijos, después se casó con otro, bueno, después de que falleció su marido inicial, porque violó. Después se casó con otro y tuvo otra hija con ese hombre, y luego ha tenido 2 que 3 más. Igual que la samaritana. Yo puedo ver en mi hermanos, un vacío, pero no quieren saber nada del Señor. Un vacío, y no solamente ella, los que buscan las drogas, los que buscan mujeres cada día, los que buscan emborracharse cada día, los que buscan emborracharse con música, los que buscan emborracharse también con el fútbol, hermanos. Y no lo digo por mí, porque buscamos, yo en lo personal, sí busqué mucha distracción en el fútbol, pero hermanos, ahí no está. Eso no apaga la sed. No apaga la sed. Buscamos y buscamos y buscamos. Y ahí está el ejemplo de la samaritana. Buscamos más trabajo. Buscamos en qué voy a invertir lo que gano. Buscamos en que quiero un coche mejor, un coche más nuevo. Y nos matamos trabajando, nos matamos, descuidamos a nuestros hijos. Y hermanos, para que al final de cuentas eso no satisface. Hoy fue una de las sobrinas de mi esposa a visitar a su tía y llevó a su hija única, tiene una hija única. Se le llena, ella dice que es creyente, pero se le llena la boca de decir que su hija ya va a entrar a la universidad y que va a estudiar la carrera veterinaria, porque ve que ahorita la euforia son los perros y los gatos. Hermanos, los perros y los gatos tampoco satisfacen la sed. De momento sí, porque en vez de tener a una compañera o un compañero, tienes un perro al cual le gritas y le dices y nunca te va a contestar nada. Y si quieres le das hasta de periodicazos, pero tu mujer no le puedes poner la mano encima porque te demanda. Muchos prefieren ahora, y no lo digo por el hermano Denis, que sé que vive solo, pero muchos hermanos, aquí en Querétaro hay muchos solteros que viven solos, mujeres y hombres, y van a los santos todos los fines de semana a buscar satisfacer la sed y se arriesgan a que las droguen a las muchachas, sobre todo, a que las vayan a ti. ¿Por qué hay tanto feminicidio? Por eso, porque ellas mismas se ponen en el camino. ¿Y por qué hay tantos también? Ha habido casos de varones que han sido drogados porque ven una mujer, ven una escoba con faldas y se le van sobre ella. Una muchacha les ofrece, una muchacha más o menos guapetona les ofrece, y déjenme le cuento. Le pasó a un compañero de trabajo. Este hombre, y creo que todavía sí, igual, nunca quiso saber del evangelio, fuimos varias veces a su casa. Hermanos, este hombre veía en donde fuera una mujer que le decía, se le quedaba viendo o alguna cosa, y sobre de ella. Así era. No sé, ahora yo tengo 20 años que no lo veo.
ha cambiado. Eso no satisface. Nada de eso satisface la sed. La sed de tener, la sed de comprar pantallas kilométricas de 2 metros, de 3 metros, de tener autos nuevos, de hacer una carrera. No digo que sea malo hacer una carrera, hermanos, sobre todo los jóvenes. Estudia, prepárate para que el día de mañana tengas con qué, inclusive, ayudar a tus padres, porque ellos se están sacrificando para que tú estudies. Y eso es lo que verdaderamente satisface, el temor a Dios, no la carrera. Qué pena me dio. Hace 8 días vino una muchacha que dijo que va a estudiar leyes. ¿Usted cree que un cristiano se va a trabajar a gusto de abogado? Donde hay puras tranzas y mentiras, que buscan, todos los abogados buscan los resquicios de la ley para poderse meter y salvar de la cárcel a uno que es culpable, y que compran a los jueces, compran a los testigos. ¿Tú crees que es una carrera digna de un creyente? Tampoco la de los perros. Estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque te vas a enseñar a decir mentiras a sus dueños. Que el perro tiene cáncer, que el perro ahora tiene piedras en los riñones, que el perro ahora le dio que sabe qué. Ya no es el moquillo, ya no es el parvovirus, nada más. Ahora ya tienen todas las enfermedades, que están deprimidos y que necesitan esto y que necesitan lo otro. Hermano, una sacadera de dinero para los que creen todas esas patrañas. Porque se refugian en eso, hermanos. Muchas veces estamos igual que las mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque no bebemos el agua que satisface. El agua que verdaderamente satisface a nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Cuando Él entra en nuestras vidas, hermanos, no vamos a vivir en ansiedad. Miren lo que dice aquí, haciendo sin ir allá a Juan 7:37. ¿Qué dice Juan 7:37? Dice: venga al agua que yo le daré. El que cree en mí correrán, saldrán ríos de agua viva. Usando la ilustración de los judíos en ese momento, así les estaba ilustrando a los que estaban oyendo: ríos correrán de agua viva de aquel que cree en mí, dice el Señor. Qué importante es, hermanos, ilustrar las verdades bíblicas, porque podemos pararnos aquí, podemos hablar del agua viva, pero si no tenemos una imagen viva, no lo vamos a entender. El Señor Jesucristo hacía eso. Y en Juan 6, Juan 6:35, dice la palabra de Dios. Fíjense cómo el Señor usa el pan que multiplicó para enseñar otra vez, hermanos, una verdad bíblica. Y dice Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué? No tendrá sed. ¿Qué quiere decir esto? Que el que quiere verdaderamente en lo que el Señor Jesucristo dice, no va a vivir en ansiedad. No se va a tronar los dedos. ¿Qué voy a hacer mañana? El día de mañana, ¿qué voy a hacer cuando no tenga trabajo, cuando ya esté viejo?
Y podrás decir, bueno, pues yo tengo mis hijos y ellos a lo mejor me van a ayudar. Ni te creas, ni te creas. Hay hijos tan ingratos que no se acuerdan de sus padres. No se acuerdan de la necesidad que tienen sus padres. Y hay una infinidad de ilustraciones, hermanos. Nomás para que tengas una idea. Un viejito se lamentaba y decía, estoy solo aquí en este asilo. Mis hijos no me visitan. Me tratan como un perro. Pero todavía a mis perros se les habla. Pero a este señor ni siquiera le hablaba. Y un día llegó uno de sus hijos allá a las 500 y le dice, hijo, ¿por qué no vienes a visitar? Ay, papá, tú me enseñaste que tenemos que trabajar. Tú me enseñaste que está primero el trabajo y el hacer una carrera y vivir cómodamente. ¿Tú me enseñaste eso? Cuando yo venía, papá, ayúdame con mis tareas, papá, dame unos minutos para hablarte de cómo me acosan en la escuela, dame unos minutos para hablarte de mis necesidades físicas como joven. No tengo tiempo, me decía papá, acuérdate, no tengo tiempo, tengo una junta ahorita muy importante. Y se iba el papá. Pero cuando ya estaba en la silla de ruedas, ya no hay remedio. Hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso también cosechará. Eso también cosechará. Si tú le dedicas tiempo a tus hijos, ellos te van a dedicar tiempo a ti. Déjame decirle también que mi hermano que murió hace 2 años, uno de sus hijos le decía, papá, vamos a casa de mi abuelita. Hace mucho que no puedo, no tengo tiempo. ¿Sabe qué le dijo a ese niño? Ese niño ahora es un hombre con un hijo de 18 años, pero este muchacho estaba chico. Y le decía, papá, si tú no nos llevas a ver a tu abuelita, cuando nosotros estemos grandes, no te vamos a visitar. Así le dijo en una ocasión. Yo lo oí. Dijo mi hermano, terminó en un asilo. Tristemente, sin que sus hijos lo cuidaran. No tenía tiempo. Porque el hombre siembra eso cosecha. Lo que el Señor estaba diciendo aquí, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No se refiere al hambre física, hermanos, no se refiere a la sed física, se refiere a la ansiedad que no te llena, a la ansiedad que tenemos como seres humanos. ¿Dónde están los que estaban en la mañana aquí? Tristemente, unos ya fracasaron en criar a sus hijos, porque criaron hijos incrédulos. Otros están en proceso de criar a un joven. Y si tú enseñas a tu hijo, a tu hija, lo enseñas a que solamente con una vez a la semana que vayas a la iglesia es suficiente. Pues déjame decirte que el muchacho ni ese día, siquiera un día, una vez a la semana va a ir. Porque tú le has enseñado que no es importante las cosas de Dios. Y ese hombre o esa mujer se va a dedicar a satisfacer su sed y su hambre psicológicas.
Se van a dedicar a llenar el hueco con el que nacimos todos los humanos. Ese hueco que solamente Dios puede llenar. ¿De qué hablan los incrédulos? De su trabajo, de sus estudios, de sus triunfos, de sus diversiones. Pero eso va a llegar el día en que tú vas a entender y vas a decir, esto no me llenó. ¿Qué desperdicio hice de mi vida? O los padres también dicen, ¿qué hice, Señor, para merecer estos hijos? Yo traté, pues sí trataste, pero a lo mejor no me echaste todos los kilos que debías haber echado. A lo mejor dejaste de hacer algunas cosas que debiste hacer. Para inculcar que solamente Dios satisface todas las necesidades, aún las físicas, hermanos. Ahí lo tenemos con Israel. Él sustentó en el desierto y eso conmemoraba la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, Dios nos enseña en su palabra. Dice Juan 10:10. El Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan raquítica, ¿verdad? Limitada. En abundancia. Hermanos, el versículo 10 de Juan 10, ¿a qué se refiere esa abundancia? ¿Se refiere a que tengas varios autos? ¿Se refiere a que tengas varias casas? ¿Se refiere a que tengas dinero en el banco? ¿Se refiere a que tus hijos todos sean unos triunfadores en el mundo, pero sean adúlteros, sean borrachos, sean mentirosos? ¿A eso se refiere? No, hermanos. La palabra de Dios nos dice, el ladrón, refiriéndose al mundo, refiriéndose al enemigo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabes, hermano? Cuando yo era niño, nunca oí de la enfermedad de la diabetes. Esta es una enfermedad moderna. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre y las mujeres no pueden satisfacer todas sus ansiedades. Porque no pueden arreglar a sus hijos. Mi madre, que es, bueno, no afortunadamente, gracias a Dios, está con el Señor. Pero hubo un tiempo en que mi madre fumaba como chapaco. Un día le dijo a mi hermano, oye, tú fumas como si estuvieras en la cárcel, dice, como si tuvieras un hijo también en la cárcel, y no es así. Pero solamente los padres y las madres saben lo que hacen sus hijos, las necesidades que tienen sus hijos. Mi madre recibía dinero de algunos de sus hijos y se lo daba a los que, según ella, estaban en desgracia, porque eran borrachos, mentirosos y jugadores. Eso es lo que produce diabetes. La ansiedad no satisfecha. Por eso digo que es una enfermedad moderna. En mis tiempos, hace 70 años, no se usaba eso. La ansiedad no satisfecha. Mi madre, todos los padres y todas las madres quieren mucho a sus hijos. Pero se engañan, son engañados por el mundo, pensando que todas las cosas materiales eso lo van a satisfacer. Y a eso se abocan los padres. Dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y se refiere a esa paz, a esa tranquilidad, a una vejez que no está sujeta a la diabetes. ¿Por qué? Porque ese hermano, ese creyente vive confiado en que Dios va a suplir todas sus necesidades.
quién me ha pensado? ¿En qué va a ser de mi esposa si es que yo llego a faltar? No faltará, hermanos. Dios va a suplir. O si ella falta, ¿qué va a hacer de mí? Dice ella, y si te vuelves a casar, ¿qué me voy a estar casando de otro? Pero, hermanos, se preocupan, pero ella confía en el Señor. ¿Qué? Yo voy a seguir. A lo mejor me consigo un perro y me acompaña. Hermanos, pero tenemos que apropiarnos de esa abundancia espiritual que Dios nos ofrece. No pongamos los ojos en las cosas del mundo. No satisfacen, hermanos, te lo dice un viejo que ha vivido 76 años, por la gracia de Dios. Me ha enseñado a confiar. Me falta mucho todavía, hermano. Pero tenemos que cambiar nuestros ojos, de no ponemos los ojos. ¿Quieres apropiarte de esta promesa para que tenga vida y abundancia? No se refiere al dinero, ni a los coches, ni a las casas. Se refiere a la paz. Ya vete reconciliado con Dios. Padre, madre, asegúrate de que tus hijos son verdaderos creyentes. No, pero es que nacieron en un hogar cristiano. Sí, nacieron en un hogar cristiano, pero eso no garantiza que sean creyentes verdaderos. El día de mañana, haz una oración santa. ¿Y sabes qué? Tú eres el que te vas a preocupar por ellos. Por eso el Señor Jesús hace esa invitación en ese momento, y todos los que lo oyeron. Por último, Hebreos 13:5 nos habla, hermanos, nos hace una recomendación. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 13. Y déjeme decirle que a mí no me había caído el 20. Yo sabía este versículo, pero no me había caído el 20. Capítulo 13, versículo 5. Sean nuestras costumbres sin avaricia. Note, la avaricia, hermanos, pierde a la gente, pierde a los hijos. Si tú no les inculcas de que la avaricia no es buena, ellos van a vivir así. Hay muchos creyentes, hermanos, muchos padres que están enfrascados en su trabajo, que están enfrascados en hacer cosas, y ¿sabes qué? Si tienen tiempo el domingo, vienen un rato a oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tus hijos sean verdaderos creyentes? Sé ejemplo de él. Así de fácil. Sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que vas a tener mañana. Porque él dijo, no te desampararé, te dejaré. ¿Sí dice así en su libro? Bueno, que tenéis ahora. Ahora. Amén. Con lo que tenemos ahora, hermanos. Demos gracias como el pueblo de Israel se reunía, iba, peregrinaba, pasaba hambre, pasaba privaciones, pasaba muchas penurias para ir a dar gracias a Dios durante 7 días, hermanos. Nos pesa 2 horas y a veces le damos gracias a Dios. A veces no le agradecemos a nuestro Dios. A veces nuestro agradecimiento es mecánico, decir, Señor, bendice estos alimentos que vamos a tomar en el nombre de Cristo. Amén. Ya estuvo, ya vamos. Ya le dimos gracias a Dios. En todo momento, hermanos. Que sea una costumbre de cada uno de nosotros, el que cuando, donde estemos, donde estamos en una dependencia del gobierno, estamos en el trabajo, digamos siempre, gracias
Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo otro, gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por todas las cosas nuevas. Eso distingue a un creyente. Hermanos, yo quiero invitarlos a beber esa agua que Jesús ofrece. Que verdaderamente, hermano, tú digas, yo creo verdaderamente que el Señor va a suplir todas las necesidades. Que tus hijos no te vean ansioso, que no te vean angustiado, porque si fuera posible, hasta volverían a fumar o a beber. Esa agua que Jesús ofrece, hermanos, de esta misma manera sustentó a los israelitas en el desierto. Y a nosotros también. Porque solo por su gracia, hermanos, estamos aquí. Amén. No merecemos nada. No seamos como los que murieron en el desierto, que le dijeron a Moisés: ¡ah, nos trajiste a morir aquí al desierto! No tenemos nada, ni agua, ni pan, ni pescados, ni perros no, cuervos, ni cebollas, ni ajos. Damos gracias a Dios porque podemos comer. Amén. Porque podemos disfrutar. Hermanos, Él nos puede proveer todo lo necesario. Si en verdad lo crees, Él te va a proveer todo lo necesario. Y a vivir contentos con lo que Dios da. Sean contentos con lo que tenéis ahora. Puedes subrayar la palabra ahora. Y ahora es hoy. Es cada día, hermanos. Gracias a Dios por todo lo que Dios nos da. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, porque en estos tiempos, Señor, de ansiedad, estos tiempos de satisfacción, estos tiempos de querer satisfacer todas nuestras necesidades como el mundo lo hace, no nos lleva a ningún lado, no nos lleva a nada bueno. Señor, ayúdanos a aceptar esa vida que tú nos ofreces. Ayúdanos a beber esa agua, a estar siempre pendientes de que nosotros creemos y el Señor nos va a convertir en ríos de agua viva para otros también, para que podamos ayudar a otros, no solamente a nosotros, pero primero necesitamos apropiarnos nosotros de esa promesa. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir como ríos de aguas vivas, aguas que no se acaban, aguas limpias que puede tomar cualquiera.